Muy buenos días para todos mis amados, bienvenidos a este su tiempo devocional, una vez más con ustedes, dándole gracias a nuestro buen Dios, pidiendo la guianza de su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios que nos lleva al conocimiento de toda verdad. Invitarles a que compartan este mensaje con todos sus contactos y opinen con respecto al tema que vamos a trabajar en el día de hoy, el cual hemos titulado Consuelo y Vida. Este tema va a ser muy importante, ya que está basado en el testimonio de David, un hombre que escribe uno de los salmos más largos que podemos encontrar en todo este compendio de los salmos, pero que está enfocado en la palabra de Dios, la cual da consuelo y vida a cada uno de nosotros, en la cual cada uno de nosotros deberíamos de preocuparnos por buscar su voz, escuchar su voz, y de esta manera darnos cuenta la manera en que Dios actúa en cada uno de nuestros corazones. Amén. Hoy vamos a estar leyendo solamente una porción de este salmo. Y quiero que usted se ubique conmigo en el Salmo 119, versículos 49 al 56. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me ha apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. El salmista estaba pasando por un momento de aflicción, por pruebas, por procesos. Sin embargo, este es un hombre que descansaba en las promesas dadas por Dios, lo que lo llevaba a confiar en su palabra, a ser consolado por ella y a ser vivificado por ella. Esto es lo que nos lleva a nosotros a tener nuestras vidas esperanzadas, en este caso, en Dios. Muchos pueden llegar a encontrar consuelo en su dinero, o en sus posesiones, o en su fama, o en los placeres de este mundo, pero la persona cuya esperanza viene de Dios se encuentra en la palabra del Señor. Esto va a ser muy importante para poder comprender inclusive a qué tipo de promesa se refería el salmista, ya que el salmista apelaba a una promesa que había sido dada por Dios, pero apelaba para que esa promesa fuera ejecutada o hecha por Dios. Así como lo podemos encontrar en Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, versículo 23. Miren lo que dice este pasaje. Y ahora, Señor, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa sea afirmada para siempre. Y miren cómo culmina este versículo: haz según has hablado. Aquí es necesario aclarar algo, y es acerca de las promesas que nosotros podemos hallar o encontrar en la palabra de Dios. Estoy completamente seguro que en la gran mayoría, en este caso,
del sector cristiano, muchas personas leen la palabra de Dios, pero lo único que hacen es subrayar lo más bonito, lo que más le conviene, las promesas que más le convienen. Y eso es lo que están declarando constantemente sobre cada una de sus vidas. Y la mayoría de estas promesas están relacionadas con la prosperidad material. Es más, he visto a muchas personas invocar o declarar el nombre de Dios, pero con un concepto totalmente errado. Claro que la palabra de Dios habla acerca de la prosperidad económica o material, y mayormente se habla de esto en el Antiguo Testamento. Por eso la única fuente o la mayoría de las fuentes en donde pueden encontrar este tipo de promesas está relacionado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Pero hay algo que hay que tener muy claro, y es que estas promesas fueron dadas al pueblo de Israel. Muchos de nosotros, claro que podemos participar de estas promesas y podemos aplicarlas sobre cada una de nuestras vidas. Hallamos grandes principios para poder alcanzar cierto tipo de prosperidades. Sin embargo, no entendemos muy bien qué es lo que el Señor, o cuál es el principal motivo, o cuál es la principal razón para que viene de parte del beneficio de cada una de nuestras vidas. Nosotros podemos encontrar cómo el pueblo de Israel ha sido muy rico, pero no por eso nosotros debemos de decir. De hecho, he visto muchas personas por las redes sociales decir que Dios no quiere hijos pobres, que Dios quiere prosperar a todos sus hijos. ¿Y qué tan errados estamos con respecto a estas palabras? Ahora, si nosotros miramos las promesas del Antiguo Testamento, como por tomar un ejemplo de Deuteronomio 28, que le voy a dejar la tarea que usted lea todo este capítulo, va a encontrar promesas para aquellos de prosperidad económica, material, para aquellos que obedecían la palabra de Dios, para aquellos que cumplían con todos los mandamientos de Dios. Pero también va a encontrar, escúcheme muy bien, consecuencias, maldiciones si no llegaban a cumplir los mandamientos de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que cualquiera que incumpla uno de los mandamientos se hace un transgresor, es decir, ha violado la ley. Y si ha violado la ley, entonces ya no es partícipe de las bendiciones, sino de las maldiciones que está allí en este pasaje. Entonces, si eso fuera para nosotros, estaríamos viviendo bajo una maldición totalmente desastrosa, porque ninguno puede cumplir la ley. El único que la ha cumplido o que la cumplió se llama Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, la promesa o la palabra que recordaba el salmista al Señor era el pacto que Dios había hecho con David y con toda su descendencia, de donde provenía el Mesías, en este caso el Salvador de toda la humanidad. Él descansaba de esa palabra, él descansaba de ese pacto, él descansaba de esa promesa. Y por eso él aprendió a esperar en él, pese a las dificultades. Ahora, nosotros hemos recibido esa promesa. Nosotros hemos recibido un nuevo pacto, como lo menciona el Nuevo Testamento, y esto es a través de la muerte, del sacrificio y del derramamiento de su sangre. Este nuevo pacto yo les doy, le dijo el Señor a sus discípulos cuando participaron allí
de la última cena, haciendo alusión o relación con el sacrificio y el derramamiento de su sangre, que traería redención, perdón y salvación sobre todo aquel que creyera en él. Y esto es tan importante, ya que muchos de nosotros, al entender estas palabras que el Señor daba, claro que traía consuelo, y claro que pese a las dificultades podemos aprender a esperar en Él, ya que hay una promesa de peso que trae salvación sobre cada una de nuestras vidas. Si yo colocara mi mirada solamente en lo terrenal, y quizás alcanzara todo lo terrenal, dice también el apóstol Pablo que quizás nuestra alma se perdería. Si ganaras el mundo entero, podrías perder tu alma. Y aquí es importante hacernos una pregunta. ¿Ha encendido Dios en nosotros el deseo hacia las bendiciones espirituales más que hacia otras buenas cosas temporales? Porque eso es lo que Dios está provocando y causando en cada una de nuestras vidas. El deseo más por las bendiciones espirituales que por las bendiciones terrenales. Hermanos, el Señor hará que cada uno de nosotros nos sintamos satisfechos de estos buenos deseos espirituales. Ahora, cuando nosotros miramos muy bien estos versículos, nos damos cuenta la manera en que Dios le ha vivificado. El Señor vivificó la vida de David por medio de su palabra. Y es solo la palabra de Dios quien trae vida. ¿Cómo se produce todo esto? Bueno, esto se produce cuando Dios usa su palabra como el medio de la santificación. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros somos santificados. Si usted me acompaña, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 1, va a darse cuenta de esta gran riqueza y de esta gran bendición. Dice de la siguiente manera: y Él les dio vida a ustedes. ¿Cuándo, Señor? Bueno, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Ve? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice allí. Dice: pues han nacido de nuevo de una simiente corruptible, pues han nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¡Wow! Esto es palabra de Dios. Él nos vivifica o nos da vida o nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él ha obrado a nuestro favor. Y esto es muy importante porque lo ha hecho cuando nosotros quizás estábamos mal, ¿verdad? Cuando estábamos lejos, cuando estábamos apartados, cuando estábamos siendo esclavos de parte del enemigo, pero también lo sigue haciendo cuando nosotros hacemos parte de su gracia y tenemos ese tipo de malas experiencias. Por eso el salmista habla de ese tipo de aflicciones. Y muchos de ejemplos pasamos por ese tipo de aflicciones, y es Él quien puede vivificarnos a cada uno de nosotros cuando estamos muertos, por ejemplo, y hemos dejado de cumplir con nuestros deberes como cristianos. Pero también Él puede hacerlo, o Él lo hace cuando nosotros
estamos reacios a Él. Como que no queremos seguir, como que no quisiéramos continuar, como que quisiéramos tirar la toalla, pero también lo hace cuando nosotros estamos fríos, indiferentes, cuando no queremos buscarle, cuando hemos dejado de orar, cuando nuestra vida espiritual se ha opacado, se ha enfriado, cuando nuestras vidas espirituales se han adormecido, cuando están en ese letargo espiritual. Él, a través de su palabra, puede vivificarnos. Todo esto es solamente aplicado a aquellos que en alguna medida han experimentado el poder vivificador de la palabra de Dios. De lo contrario, no, a no ser que haya una palabra que conduzca al individuo al arrepentimiento y pueda experimentar todas estas cosas. En los versículos 51 al 53 encontramos cosas muy importantes, como un hombre que conoce la ley de Dios y que la cumple. Un hombre que se acuerda de las ordenanzas de Dios y es consolado. Esto nos lleva a entender que las leyes de Dios se habían dado al pueblo de Israel y se habían clasificado en 3 tipos. ¿Cuáles son esos 3 tipos? Bueno, las leyes ceremoniales, las leyes sociales, ¿sí? Y las leyes morales. Las leyes ceremoniales tenían que ver con toda la liturgia y todo el desarrollo del culto de adoración a través de los sacrificios y demás. Las leyes sociales tenían que ver todo lo que era relacionado con el prójimo, ¿sí? Y con todo lo que nosotros podemos ver inclusive en nuestras leyes nacionales, en esta nación, en nuestra Colombia, en todo lo que nos lleva a nosotros a no incumplir, ¿cierto? Porque pueden traer consecuencias bastante graves, pero todo esto tiene que ver con este tipo de cosas. Y las leyes morales tienen que ver con todo lo que también tiene que ver con nuestro pecado, con nuestra moral, pero tiene que ver con se me fue la palabra, con todo lo que tiene que ver con las personas, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con ese tipo de seres humanos que giran alrededor de cada una de nuestras vidas, que no haya una afectación moral hacia cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de leyes aquí plasmadas, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía aproximadamente 600 leyes que se desarrollaban en estos 3 tipos. David, en este caso, era un hombre que veía todas estas cosas y que las cumplía. Sin embargo, por causa de cumplir con todo esto, de hacer parte de esta religión, de creer en Dios, de obedecer a Dios, de cumplir con las leyes, se generó insultos, se generó un tipo de persecución sobre su vida, se generó una serie de problemas allí en donde lo único que buscaban estos hombres era que él se apartara de Dios, que él negara el nombre de Dios. Querían que este hombre dejara de participar o de practicar la religión. Sin embargo, él se aferró a estas leyes. Él se aferró a cumplir con lo que Dios había demandado. Y muy bien, dice la palabra del Señor a través del apóstol Pedro, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
Pero desafortunadamente hoy queremos obedecer más a los hombres que a Dios. Creo que es más fácil seguir a los hombres, seguir sus ideologías, seguir sus propios conceptos, que lo que Dios ha dicho que nosotros cumplamos. Cumplir con todas estas leyes, cumplir con los mandamientos, quizás nos lleva a nosotros a decir: esto es muy complejo, es muy difícil, mejor sigo detrás de los hombres, hago lo que los hombres me digan y me parece más sencillo, no le veo ningún problema, no le veo tanta mala situación. Así que allí podemos ver cómo el Señor o cómo David prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres, pero también se acordaba, como lo dice el versículo 52, de sus ordenanzas antiguas, es decir, de esos juicios, como lo dice la Reina Valera, de esos juicios antiguos. Y esto fue lo que trajo consuelo a su vida. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios escogió al pueblo de Israel y mostró su misericordia sobre ellos. Él pudo dejarlo como dejó a otras naciones que divagaban en sus malos pensamientos, en sus pecados, en su maldad, apartados completamente de Dios. Esto fue lo que trajo muchas consecuencias sobre estas naciones y destrucción sobre estas naciones. Sin embargo, Dios lo escogió y mostró su misericordia sobre cada uno de ellos y trajo juicio a las demás naciones, inclusive que se habían convertido en perseguidores del pueblo de Israel, que se habían convertido en enemigos del pueblo de Israel. Y Dios destruyó todas estas naciones. Dios entregó en manos del pueblo de Israel a reyes, a príncipes y a todas estas naciones que fueron poderosas en aquellas épocas, porque Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Ahora, es lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Ha mostrado su favor, ha mostrado su misericordia, ha mostrado su gracia sobre cada uno de nosotros al apartarnos, al hacernos parte de esos planes, de esos propósitos eternos, hasta alcanzar la salvación, y destruyó a nuestros enemigos, destruyó a Satanás, destruyó la muerte, para que nosotros una vez más pudiésemos tener vida juntamente con Él. Ese recuerdo de esos juicios pasados o antiguos fue lo que trajo consuelo al salmista. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Murió por cada una de nuestras vidas. Clavó públicamente a sus enemigos, destruyó la muerte, y Satanás un día será destruido por completo. ¿Cómo no traerá esto consuelo sobre cada una de nuestras vidas? Ahora, vemos también cómo parte del mismo pueblo empezó a apartarse de los mandamientos de Dios, como lo dice el versículo 53. El salmista se indignó en gran manera porque estos hombres se habían apartado de la ley de Dios. Él los llama inicuos, personas que empezaron a cometer pecado en cada una de sus vidas. Y cada pecado, como lo dijimos en los primeros versículos, es una transgresión de la ley. Miren muy bien lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El celo y las consecuencias que vendrían sobre estos pecadores es lo que vio David
trajo en ese caso esa indignación, ese celo, el darse cuenta de las consecuencias que vendrían sobre estos hombres, fue lo que causó terror sobre la vida de David. Mire lo que dice inclusive el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículos... Jeremías capítulo 23, versículos 14, mis amados. Permítame buscarlo aquí, por favor. Ya lo vamos a colocar allí también en pantalla, para que nosotros podamos ver la importancia de todas estas cosas que el Señor está hablando sobre cada uno de nosotros. Jeremías 23, versículo 4, ¿verdad? Dice allí la palabra del Señor. Pondré sobre ellos, perdón, estoy diciendo un pasaje que no es, 23:14 es, 23:14, discúlpeme por favor, dice: también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Todos ellos para mí son como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Palabras fuertes, ¿verdad? Palabras mayores. Ahora, ¿cómo es posible? Y esto yo quiero que usted lo entienda. ¿Cómo es posible que muchas veces en nuestras vidas estén en nuestras bocas el nombre de Dios y a la vez cometamos este tipo de pecados? He escuchado a muchas personas que mencionan a Dios, pero son vulgares. He escuchado a muchas personas que tienen en la boca a Dios, pero son groseros, son altaneros, son ladrones, son inmorales sexualmente. Aquí lo vemos a través del profeta Jeremías. Y esto lo vemos también inclusive en Santiago. De una misma fuente no puede brotar agua dulce o agua salada. Con tu propia boca no puedes bendecir a Dios y a la vez maldecir a los hombres, porque son creación de Dios, dice allí Santiago. Estas son palabras que nos llevan a nosotros a identificar qué tipo de hombres son, a qué tipo de dioses están siguiendo o invocando, a un Dios que ni siquiera conocen porque no viven de acuerdo a la ley, sino que transgreden la ley, violan la ley, viven, como dice Juan, en ese pecado deliberado, en un pecado que se comete constantemente, en donde no mueren a su pecaminosidad. Por eso el salmista también decía, por favor, en el capítulo 26, versículo 4, lo siguiente: con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. La Reina Valera está hablando que el salmista no se sienta o no comparte con los pecadores, así como lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Pero nosotros a veces nos juntamos con todo el mundo, estamos con todo el mundo, permanecemos con todo el mundo. Ahora, en el versículo 54 vemos la manera en que el salmista se goza, la manera en que el salmista canta, y lo hace en lo que él llama aquí la casa de su peregrinación. ¿Cuál es esa casa? ¿Cuál es la casa de nuestra peregrinación? Bueno, es este mundo, como lo dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo. Dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es esta tierra, es destruida,
Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Así que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículos 13. Hebreos 11, versículo 13, dice lo siguiente: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. También lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Ve? Su consuelo en este caso fue contar con la palabra de Dios, a diferencia de lo que ofrece este mundo, ¿verdad? Miren, hermanos, nosotros estamos en este mundo, pero no participamos de las cosas de este mundo. No hacemos parte de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial y, como lo dice el apóstol Pedro, no participamos del pecado. No participamos de este mundo. Importante que nosotros empecemos a morir a nuestra pecaminosidad y de esta manera que podamos vivir solamente para Él. Eso es lo que llevaba de consuelo a David. Eso es lo que le llenaba de gozo: cantar sus preceptos, cantar sus mandamientos, cantar sus ordenanzas, cantar la palabra de Dios. Era lo que hacía el salmista. Santiago 5:13 dice lo siguiente: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Bueno, entonces que cante alabanzas. ¿Cuántos de nosotros podemos estar alegres por lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas? El salmista termina con los versículos 55 y 56 en esta parte, acordándose en las noches del nombre del Señor. Aún en las noches nosotros debemos de recordar, meditar en su palabra, meditar en Él, meditar en todo lo que Él nos ha enseñado a través de las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros podemos ir a nuestra cama en la noche meditando en si hemos cumplido o no con lo que el Señor nos ha ordenado? Es más, creo que podríamos llegar a la conclusión y decir: Señor, hoy te fallé de esta manera, hoy cometí este error, hoy cometí este pecado. Pero lo bonito de todo este asunto es ver cómo la palabra de Dios nos recuerda, aún inclusive hasta lo malo que hemos hecho. ¿Para qué? Para humillarnos ante Él, para arrepentirnos de nuestros pecados, para recibir aún inclusive la bendición del perdón que solamente Dios trae sobre cada uno de nosotros cuando confesamos nuestras culpas. Esto nos lleva a tener vida en el Señor. ¿Por qué? Porque cada día nos estamos santificando. Y recuerde que cada vez que usted se arrepiente de un pecado, es necesario apartarse de él. Y esos mandamientos es lo que trajo, ese cumplimiento de esos mandamientos, como lo dice el salmista, es lo que trajo esa satisfacción sobre su vida. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. En las noches, levantarnos a medianoche, cuando te despiertes, medita en Él, recuerda, haz oración, haz vigilia, tómate un tiempo en la noche y busca su presencia y recibe el consuelo y la vida que solamente Él nos otorga. Si estás triste, si estás acongojado, si estás afligido, si estás siendo perseguido, si te sientes como los enemigos, aún inclusive hasta espirituales, intentan afectar tu vida, si sientes como tu vida espiritual se ha venido a pique, has
ido muriendo espiritualmente o te sientes muerto porque estás viviendo bajo un pecado deliberado, este es el momento de correr a su presencia, de ir a su palabra y permitir que el Espíritu de Dios obre en la profundidad de nuestras vidas y una vez más traiga consuelo, te recuerde las promesas y traigas vida a través de la santificación que el Señor produce en ti. Mis amados, espero que esta palabra te haya sido de gran beneficio y de gran bendición. Anhelo que el poder del Espíritu Santo esté obrando allí en la profundidad de su corazón. No olvides ir a la palabra del Señor, que es la fuente de nuestra vida, y el Espíritu de Dios nos conducirá al conocimiento de toda esta verdad. Que el Señor te siga bendiciendo espiritualmente en sobremanera. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y nos vemos para una próxima emisión si el Señor así lo permite. Chao, chao.